gran satisfacción contar con la presencia de todos ustedes. Dejo entonces ahora la palabra para Sebastián Lorenzo. Muchas gracias por su presencia. Un libro que ya hace un año que está girando, pero que sin embargo sigue siendo por ahí una de las pocas referencias en habla hispana que hay a la hora de hablar de gobierno abierto. Creo que para finales de este año habrá seguramente muchos textos más porque se están generando tesis, etc. Pero este fue el primero en castellano, así que sigue siendo algo novedoso. Hay un ejemplo que pasó que creo que es el ejemplo de lo que viene en materia de gobierno y de la relación de la administración pública con los ciudadanos. Hace poquito, no sé si alguno de ustedes escuchó hablar de un proyecto que se llamó en la prensa el Canon Digital. El Canon Digital, proyecto que en realidad es un proyecto que no es bueno, en términos personales, esto va a cargo de una porquería. Un proyecto que intenta grabar algunos artículos con un impuesto o con una especie de impuesto que puede soportar contenido digital. Un CD, un disco duro de una computadora, una memoria USB, etc. Lo iban a grabar con un impuesto para compensar a aquellos artistas que se veían damnificados por la piratería. Este es un proyecto que falló en muchos países y que bueno, de alguna forma llegó al Senado, se le filtró un senador a Pichetto y lo habían introducido ya para tratar en el recinto. Eso pasó hace 10 días, no mucho más que eso. En internet se produjo una catarata de reclamos ciudadanos para que no se trate directamente. Seguramente los diputados y senadores que lo habían presentado lo habían hecho con muy buena intención, pero no se había dado el debate necesario en la ciudadanía. Justamente como es un tema que atraviesa a los ciudadanos que hoy están conectados, el 50% de Argentina que ya está en la web, y dentro de ese 50% justamente son los que consumen esos artefactos que se van a poner más caros si le aplicaban el IVA, que se compra un teléfono, un smartphone, una netbook, o que compra un CD para grabar. Para decirlo corto, el proyecto no era muy bueno porque, entre otras cosas, te presumía delincuente de antemano, digamos, pirata de antemano, como que vos te ibas a comprar un CD, el CD ibas a pagar un impuesto, todos íbamos a pagar un impuesto sobre un CD, pero uno capaz que se compraba el CD para poner una foto que te había sacado a la tarde. Un grupo de gente cercana al gobierno lo vimos en internet, vimos que había mucha gente protestando por eso, se lo acercamos al jefe de gabinete, eso lo habrán revisado, llamaron al senador que lo había presentado, el senador decidió levantar el proyecto, correrlo para un costado, se tratará más adelante con la seriedad necesaria, digamos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Eso es lo que tenemos que entender ahí adentro en ese pequeño ejemplo, es que una cuestión así no hubiese podido suceder sin la ayuda de las redes sociales. Por un proyecto de esa naturaleza no se iba a aglutinar gente y se iba a parar en una plaza con banderas a quejarse por el canon. Sin embargo, era algo que era más cómodo, si era cómodo para la gente que estaba conectada, a nadie le cuesta mucho poner un tweet, todos se pusieron de acuerdo que cada vez que tuiteaban o ponían en el Facebook, ponían determinada palabra, no el canon. Eso fue escuchado por el gobierno y hay una frase que dice que un problema grande es meter la pata, pero dos problemas no saber sacarla a tiempo. Como poner una oreja ahí adentro como fue importante. Sin demasiada sutileza a la hora del trato, o sin demasiado tecnicismo a la hora de llevarlo adelante o fórmulas a la hora de aplicar, pero sí se aplicó una estrategia de gobierno abierto, si estaríamos mirando. Porque la realidad es que a partir de esa sensación que estaba en las redes sociales, influyó en la agenda del gobierno, el gobierno cambió sustancialmente una política, y eso lo cuento acá porque fue una política casi grosera y que fue rápidamente modificada. Pero todos los días está sucediendo, en todas las intendencias más pequeñas, que al intendente le llega un correo o un asesor viene y le dice, mire que está circulando un PowerPoint y eso no está bueno, sobre alguna acción, y se van modificando políticas públicas y la ciudadanía va influyendo todos los días. En España sucedió algo similar con el tema del canon, pero no se escuchó a las redes sociales, no se escuchó esa primera protesta, ese primer germen de protesta, con la misma no del canon. El presidente de ese lugar, al revés de lo que hizo la presidenta acá, que bueno, separen esa ley y la vamos a revisar porque hay gente que está diciendo que no está bien, insistieron sobre la propuesta, la ley CINDE se llamó, la sacaron, una ley que bueno, ahora se terminó de rebajar ya de la ley, pero la ley CINDE fue el germen de lo que después fueron los indignados. O sea, esa primera organización que se organizó en las redes en contra de la ley CINDE, que finalmente salió para adelante, la lograron sacar a la ley
o sea, tuvieron durante unos meses el canon ese aplicado a algunos artefactos, soportes digitales. Esa gente siguió indignada por esa ley, siguió para adelante y fueron las primeras organizaciones que después terminaron en manifestaciones reales en una plaza, 160 plazas tomadas, miles de ciudadanos, y fueron muy influyentes en la última elección autonómica en España. Fíjense dos ejemplos, ¿no? Lo que sucedió en España por no haber escuchado, lo que sucedió en Argentina, que muy pocos se enteraron incluso con un problema. Si hubiese seguido adelante esa ley, seguramente hubiese sido un problema gigantesco. ¿Y cómo se pudo? A partir de haber escuchado lo que sucedía ahí, levantar la pata del acelerador y decir, bueno, vamos a revisar esto. Argentina hoy se encuentra en un 55% de penetración de Internet. Hay determinadas políticas del lado del sector privado y desde lo público, que ya las contará Osvaldo mejor que yo, que está en esa lucha en este momento. Pero hay un 55% de la ciudadanía que tiene esta posibilidad de expresarse ya a través de las redes sociales, de entrar a Internet, de tener un correo electrónico, etc. El gobierno abierto lo que viene a plantear en todo sentido, o en tal sentido, a partir de esto que les estoy contando, es que comienza a haber por primera vez en cientos de años de historia una nueva posibilidad de representación democrática. Desde que la democracia llega a nuestras vidas, desde los griegos a esta parte, todos hemos asimilado que cada 4 o 5 o 6 años podemos, es el día importante porque es cuando podemos ratificar o rectificarnos en cuanto a quién nos representa mediante las urnas, obviamente. Pero a partir de esta tecnología, que a muy bajo costo y con una naturalidad impresionante y cada vez más fácil, los ciudadanos directamente pueden comenzar a ser influyentes en las agendas públicas, nace la necesidad de algunos gobiernos de ver cómo manejar esta nueva situación. Es una realidad. Los primeros gobiernos, ¿cuáles fueron? Aquellos que tenían más conectividad antes. Por eso y no por otra cosa, lo primero que aplica el gobierno abierto desde Estados Unidos y después Europa, y ahora estamos llegando nosotros, porque los niveles de conectividad hacen que eso empiece a ser una preocupación en los gobernantes a partir de que efectivamente esa agenda empieza a ser influyente, o eso que dice la gente empieza a ser influyente. Y es una realidad que llega para quedarse y ya no va a volver para atrás. Yo siempre digo que es este fenómeno es cuestión de tiempo, de más tiempo o de menos tiempo, ¿no? De si va a pasar o no va a pasar. Argentina va rumbo, igual que todo el mundo, en mayor o menor medida, pero a una conectividad total, donde todos los ciudadanos van a ser conectados, y al estar conectados e hipervinculados, enlazados entre sí a través de todas estas redes sociales, esta maravilla. Mañana será otro tipo de redes sociales, porque serán más simples que estas todavía seguramente. Vamos siendo influyentes los ciudadanos en la agenda de quienes estamos en la función pública. Eso es una realidad. ¿Qué marca el gobierno abierto en esto? ¿Qué es el gobierno abierto específicamente? Es una serie de técnicas acuosas, todavía líquidas, que se están conformando, que Argentina está empezando a pensarlo recién, que Estados Unidos tiene su modelo, que Europa un poquito más avanzado que nosotros, pero que también tiene su modelo, y nosotros estamos viendo, porque tiene mucho de cultural, mucho de nivel de penetración de Internet, de qué computadoras usamos, si nos conectamos por el teléfono o no, de las capas dentro de la administración pública, quiénes están dispuestos a utilizarlo y quiénes no, de las edades de nuestros funcionarios. Pero sí tiene algunas cosas que ya van siendo estandarizadas en todo el mundo, como por ejemplo la participación ciudadana, la colaboración, que es mucho más simple hacerlo a través de Internet, los trabajos de colaboración, los trabajos de transparencia en la administración pública, cada vez es más simple. Mirá lo que pasó en Chubut hace poco. No hay ninguna ley que diga que a la media hora del escrutinio tienen que estar los votos en la página web. Sin embargo, todos los ciudadanos nos empezamos a quejar del gobernador Lasnegue o de no sé quién era el sistema ahí, pero ¿por qué no ponían rápido en la página web? No hay una ley escrita de eso. Ahora Ariel va a hablar un poco del tema legal. Pero sí hay un uso y una costumbre que nosotros vamos asimilando y ya dimos por corrupto al que no lo mostraba rápidamente, una cuestión de uso y costumbre. Entonces, los procesos de transparencia es otra de las cosas que se empieza a sistematizar, digamos, y se empieza a trabajar con mucha seriedad. Los procesos de datos abiertos, los ciudadanos pidiéndole al Estado que abra sus datos, una cuestión de soporte. Antes, si nosotros teníamos que mostrar cada 5 minutos los datos de una elección, ¿qué tendríamos que haber hecho?
imprimir antes digo hace 40 años, imprimir un diario cada 5 minutos sería prácticamente imposible, el soporte en papel. El soporte digital permite otro tipo de simpleza. Si yo tengo un diario y le doy la mitad a Osvaldo, Osvaldo se queda con medio diario, yo me quedo con la mitad del diario. Ahora, si yo tengo un MP3 y se lo doy a Osvaldo, los dos tenemos un MP3, y se lo pongo a cada uno y todos tenemos un MP3. El soporte no es un soporte físico, sino que está en algún servidor o dentro de nuestro teléfono guardado, y eso hace que los ciudadanos de la administración pública cada vez más empiecen a reclamar transparencia de datos, lógicamente, porque asimilan y saben que eso es posible, que es factible, que no tiene grandes costos y que ahora se puede hacer y que en otro momento no se podía hacer. Entonces todos esos datos van configurando un nuevo mapa de la relación entre los ciudadanos y los gobiernos. Y cada vez más los ciudadanos metidos ya no solamente utilizando las tecnologías para hacer trámites, que antes eran trámites físicos y que ahora uno los hace mediante sistemas electrónicos, que eso sería el gobierno electrónico, que ya hace bastantes años que se viene estudiando, sino que ahora directamente los ciudadanos implicados en determinadas acciones del gobierno, cambiando la agenda pública del gobierno. En el momento que estamos, que hay un 50% de penetración de Internet, esto es terrible también si lo miramos del lado del 50% no conectado. Por eso es tan importante las políticas públicas que va a contar Osvaldo, que está llevando adelante en general el gobierno nacional y sectores de los privados que están conectando a la sociedad. Porque el ciudadano que puede votar cada 4 años, porque no está conectado a esta red, tiene una desventaja muy grande sobre la capacidad de fijar temas en la agenda pública si lo comparamos con el que está conectado y todos los días puede estar poniendo en Facebook lo que le parece que está bien o está mal. Dicho de otra manera, el ciudadano que no estaba conectado porque es más humilde, porque no tiene acceso, porque no tiene acceso técnico o porque culturalmente no sabe que esto sucede, no hubiese podido decir si le gusta o no le gusta el canon y en definitiva ser influyente o no sobre esa ley. O sea que 50% de la población fue influyente sobre el otro 50% en un tema de que la otra mitad ni se enteró que sucedía. En ese momento histórico estamos ahora. En un tiempo van a estar todos conectados, las discusiones van a ser otras. Imaginemos que hoy la queja más importante en el Facebook seguramente sea la despenalización de la marihuana, o que no cierran los boliches a las 3 de la mañana, o el canon digital, porque es una cuestión que los que están ahí adentro manejan. Pero en algunos años, cuando se conecten los sectores más humildes, y ahí tenemos que estar los peronistas preparados, sobre todo los peronistas preparados, cuando se conecten esos sectores más humildes, vamos a tener orejas para escuchar lo que pasa adentro de cada casa humilde, a ver qué es lo que está sucediendo, no para bajar líneas, sino para ver cómo modificamos la agenda pública. Bueno, de todas esas cuestiones habla este libro, es un libro incipiente, un libro que nosotros, algún grupo que trabajamos en una fundación que se llama Fundación Sociedades Digitales, que está la directora por acá, Marisol Tichik, empezamos a ver hace ya algún tiempo y vimos que en España, en habla hispana, era lo más evolucionado que había, así que nos contactamos con el embajador de España, que gracias a él fuimos a ver cómo funcionaba, cómo empezaba a funcionar en un lugar de España básicamente que es el gobierno vasco, que es el que implementó la primera plataforma. Y ahí está, en el libro escribe, entonces en este libro que hemos compilado, escribe la coordinadora de gobierno abierto del País Vasco, el quien lleva adelante el proceso de datos abiertos del País Vasco. Hay 6 o 7 autores españoles, el embajador de España, 6 o 7 autores argentinos que también están un poco a la vanguardia, no tanto de la acción. Osvaldo creo que es el único que está en la acción concreta, que es conectando a los argentinos rápidamente a la red. Pero el resto es un grupo de pensamiento en el que está Juan Manuel Abalmedina, etcétera, gente que viene desde las ciencias políticas básicamente, desde lugares de la comunicación, planteando que viene un nuevo mundo en este sentido y que tenemos que empezar a encontrar nuestro modelo. Así que así ha nacido este libro de Gobierno Abierto, estamos totalmente orgullosos y contentos y los invito a que lo lean, a que lo revisen, a que lo hagan pelota y que el año que viene puedan sacar un libro mucho mejor que este, que era lo que teníamos a mano, estos compañeros que nos ayudaron y nos bancaron a hacer. Así que bueno, muchas gracias.